En Guayaquil, Ecuador, saludamos a esta hora a Mónica Encalada, ex jueza que conoció el caso del diario El Universo de Ecuador. Bienvenida, señora Encalada, al programa La Noche. Buenos días, Jason. Quiero saludar también en Quito, en Ecuador, al abogado Fernando Cedeño, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social de Ecuador. Un saludo, abogado, bienvenido. Buenas noches. En Miami saludamos a Emilio Palacio, periodista, columnista y exdirector de opinión del diario El Universo de Ecuador. Señor Emilio Palacio, bienvenido al programa La Noche. ¿Cómo está? Un saludo a todos los televidentes. Comienzo con usted, abogado Cedeño. A propósito de este informe, estas recomendaciones que ya ha presentado esta veeduría internacional, entre la cual se encuentra como miembro el ex juez español Baltasar Garzón. ¿Por qué la necesidad de solicitar a través del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social de Ecuador una veeduría a esta reforma a la justicia? ¿Y en qué podrían influir estas recomendaciones en una medida que ya fue prácticamente aprobada por los ecuatorianos en la consulta popular? Sí, buenas noches. Efectivamente, el pueblo ecuatoriano se pronunció en mayo del año pasado en función de que se inicie esta reforma a la justicia del Ecuador básicamente en las preguntas 4 y 5. Y pues por eso que el Consejo de Participación Ciudadana creó una serie de veedurías en las 24 provincias del país, veedurías nacionales para supervisar este proceso de transformación de la justicia en el Ecuador. Pero aparte de eso hemos constituido una veeduría internacional con el apoyo del Ministerio de Justicia del Ecuador, en la que está constituida por importantes personalidades de América Latina y de Europa, como el caso del juez Baltasar Garzón, del doctor Porfirio Muñoz Ledo, de Marco Aurelio García de Brasil, de Carolina Escobar Sarti de Guatemala, Rafael Folonier de Argentina y Marigen Horcol de Chile. Estas personas conforman esta veeduría internacional en la cual el día de hoy nos han entregado al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo Legislativo de Transición el resultado de un informe parcial de la veeduría en la que incluye una serie de importantes recomendaciones y conclusiones en la que el compromiso del Consejo de la Judicatura de acoger las mismas, de revisar las mismas y acoger y corregir, porque las acciones humanas son perfectibles de corregirse, ¿no? Abogado, ¿y serían estas recomendaciones de inmediata aplicación en el gobierno de Rafael Correa? ¿Cuáles serían las acotaciones que hace la veeduría internacional? A ver, nosotros estamos analizando, el acto se produjo recién a pocas horas en la tarde de hoy en la ciudad de Quito, estamos analizando, lo recibió en el acto formal de entrega del informe, estuvieron los miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, los 3 miembros, tanto su presidente, el doctor Rodríguez, la doctora Arias y el doctor Yávar, así como la ministra de Justicia que ha acompañado en este proceso. Nosotros, este informe tiene carácter no vinculante, pero existe la predisposición de asumir los mismos para corregir y aprovechar el tiempo que tienen el Consejo de la Judicatura. No se olviden que el tiempo que le dio la constituyente, la consulta popular, fue de apenas 18 meses, y la idea es que en 18 meses se sienten las bases de este proceso de transformación de la justicia en el Ecuador. ¿Qué opina usted, señor Emilio Palacio? ¿Cómo ha sentido en la justicia de su país la implementación de esta reforma a la justicia en Miami? Bueno, habría que recordarles a los televidentes rápidamente el antecedente. Según la Constitución que hizo aprobar el actual gobierno, quien debía reformar el sistema judicial es precisamente el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo vicepresidente nos acompaña. Ese consejo es manipulado por el canciller Ricardo Patiño. Llegó un momento en que Correa y Patiño tuvieron un distanciamiento momentáneo y entonces Correa decidió quitarle al Consejo de Participación Ciudadana esa atribución. Para eso convocó el referéndum del 7 de mayo. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana patalearon un poquito, pero finalmente, como el número 1 es Rafael Correa, no les quedó más que aceptar. Y Correa lo dijo con todas las letras: le voy a meter la mano a la justicia. Tal como usted me está escuchando, yo no sé si usted tenga el video o lo hayan pasado algún momento a sus televidentes. Bueno, todo el proceso ha sido así. Conformaron un triunvirato cuyo presidente es el representante del presidente de la República, hicieron unos concursos donde el puntaje más importante se obtenía con una entrevista verbal, sin preguntas previamente establecidas, simplemente un diálogo. Y entonces cuando necesitaban que algún juez
de los que aspiraban aumente su porcentaje, en la entrevista sacaba 10 puntos. Ocurrió con uno de los jueces que llevaba precisamente nuestro caso, miembro de la Corte Nacional de Justicia en la actualidad, que sin los 10 puntos que le dieron en esa entrevista verbal no hubiera entrado como juez. Y lo mismo ocurrió con todos los demás. Un proceso totalmente manipulado, cuestionado por todos los veedores. No sé qué vaya a decir Baltasar Garzón, le alcancé a decir que él veía el proceso con optimismo. Baltasar Garzón ha sido un juez que ha ido 3 o 4 veces a Ecuador, 2 o 3 días cada una de esas ocasiones, por eso ha cobrado $50.000. Imagínese usted qué clase de veedor podrá ser. Sobre lo que está comentando el señor Emilio Palacio, abogado Fernando Cedeño, a propósito de esta veeduría internacional, ¿no es cuestionable designar a un juez como Baltasar Garzón, que está cuestionado y que fue sentado en el banquillo de los acusados en España por acusaciones en el caso Gürtel, que ahora pueda servir como un garante de transparencia? ¿Qué credibilidad puede tener? Yo creo que mucha, en la medida en que las personas debemos juzgarlo por todas nuestras acciones a lo largo de nuestras vidas y no por determinados hechos específicos. Yo creo que el juez Baltasar Garzón ha demostrado a lo largo de su vida ser una persona frontal en la lucha, por ejemplo, contra las violaciones de los derechos humanos. Por eso yo creo que es su relevancia internacional ante grupos organizados como los que los grupos armados de ETA en la investigación de las violaciones de derechos humanos, las violaciones de la dictadura del Cono Sur, principalmente en Chile. Ha demostrado su frontalidad y un hombre apegado a derecho. Lastimosamente, los odios y las persecuciones políticas también transgreden en importantes países como el propio España, en la cual se estaban investigando las violaciones de derechos humanos en la época del franquismo e incluso y actos de corrupción que involucraba directamente a importantes miembros del Partido Popular actualmente en el gobierno. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que valorar a las personas de manera integral y no juzgarla de manera parcial. Lastimosamente no tuve la oportunidad de escuchar de manera íntegra o de forma parcial la intervención del señor Palacio, que está en su exilio voluntario en la ciudad de Miami, en la que emitió una serie de adjetivizaciones en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Yo respeto mucho, pero no comparto sus opiniones porque responden básicamente a un odio y a una posición de defender a grupos de intereses de presión en el Ecuador, como son los grupos periodísticos que tienen sus asientos y sus acciones en paraísos fiscales. Quiero preguntarle en Guayaquil, Ecuador, a la ex jueza Mónica Encalada. El ex juez Baltasar Garzón ha visitado unas 5 veces Ecuador dentro del proceso de esta veeduría internacional. ¿Cree usted que es suficiente para darse cuenta de lo que está pasando con la justicia en Ecuador? ¿Tiene alguna esperanza en que el informe final ayude a garantizar no solo la agilización de los procesos que proponía el presidente Correa, sino también una mejor justicia en su país? No, desde luego que no. El informe del juez Baltasar solamente es un informe nada más, no tiene mayor peso, como él mismo lo dijo esta mañana en los medios de comunicación. Ha venido acá por 5 ocasiones en esta fase de reestructuración judicial, ha sido solo para que aparezcan los medios a través de sus campañas fotográficas en los medios de comunicación, y por otro lado, como se ha cuestionado de parte del gremio del Colegio de Abogados acá de Ecuador, que este juez no ha estado realmente con una veeduría como debería haberse dado en la transformación de la justicia. Ha recibido información a través de correos, y no es lo mismo vivirlo a que me lo informen a través de correo. Y obviamente que con tantos problemas personales que tiene el juez, pues cómo se podrá interesar tanto en el nuestro, si primero tiene que solucionar los de él. Señor Emilio Palacio, en Miami, una de las posibilidades de esta reforma a la justicia es lograr agilizar los procesos, los casos judiciales, ampliar el horario en el cual estaban trabajando jueces y magistrados para atender un mayor número de requerimientos de la población ecuatoriana. ¿Ha sucedido esto? ¿Hay algunos casos puntuales en los que usted pueda referenciar que efectivamente se agilizó la justicia?
Bueno, la injusticia. En mi caso, corrieron como a una velocidad increíble que nunca se había visto. Dieron una sentencia en primera, en segunda y en tercera instancia en plazos sorprendentes para la lentitud de la justicia ecuatoriana. Lo que se ha agilitado es la injusticia. Déjeme agregarle una cosa con respecto al informe de la veeduría. Varias veces se han hecho ya informes de veedurías y Rafael Correa nombró una, por ejemplo, usted recordará el libro El Gran Hermano, el escándalo de los contratos de Fabricio, el hermano mayor del presidente, sí, por 300, 400 millones de dólares. El mismo Rafael Correa, él a título personal nombró una veeduría para esa investigación. Cuando la veeduría terminó, reveló que el presidente sí conocía los contratos. Bueno, hoy en día uno de los miembros de esa veeduría está asilado en la Embajada de Costa Rica porque el gobierno lo está persiguiendo. El otro todavía cree que se puede salvar, pero todos ya están amenazados por el presidente por ser enjuiciados y llevados a la cárcel. La veeduría que él mismo conformó para analizar los contratos de su hermano.